Buenas noches, mis amados hermanas y hermanas. El Señor me los continúe bendiciendo de una manera grande y sobrenatural. Le damos las gracias primeramente a Dios por esta tercera edición del programa Preguntas y Respuestas sobre el Apocalipsis. Toda la gloria y la honra sea para el Señor, que Él es el que hace el querer como el hacer y coloca en nosotros el servir, y es un gran privilegio servirle a Él. En esta hora vamos a iniciar este tiempo maravilloso de edificación en oración. Padre bueno y Dios santo, Señor, en esta hora, poderoso Dios, te damos las gracias primeramente por este programa, Señor. Gracias te damos por nuestras vidas, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por todo lo que tú entregas a nuestras vidas, Señor. Porque sin ti nada somos, Señor. Porque tú vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por aquellas personas, Señor, que van a escuchar, Señor, esta enseñanza, Señor, por diferido, Señor. Y las que ahora se encuentran conectadas, poderoso Dios. Sea usted, Señor, en medio de ellos, Señor, y enseñándonos también a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Te damos toda gloria, Señor, toda honra y toda exaltación, poderoso Dios. Tú eres el único, Señor, que mereces todo, Señor. Y te damos lo mejor, Señor, que nosotros tenemos, Señor. Y es servirte, Señor. Con amor, Señor, con fervor, poderoso Dios. Porque lo hacemos, Señor, es para ti, Señor, no para los hombres, poderoso Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice, Señor, al pastor Luis y a su esposa Liliana, Señor. Síguelos usando grandemente, poderoso Dios. Sigue derramando ellos de tu sabiduría, Señor. Esa sabiduría que no es humana, Señor. Esa sabiduría que viene de lo alto. Por favor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Señor. Y también bendecimos a aquellas personas por Facebook, Señor, que van a escuchar, Señor, esta grabación, Señor. Bendícela, Señor, y concédele, Señor, todos los anhelos de su corazón, poderoso Dios. Entregamos este tiempo, Señor, solamente a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Hermanita, se le apagó el micrófono. Bueno, le damos paso a nuestro pastor Luis. Pastor, el Señor me lo bendiga en esta hora. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mi hermanita Karen. Un saludo hasta allá, Cartagena. Bueno, también a mis hermanas, a mi hermana Ruth, mi hermano Israel, allá en Guatemala, mi hermana Gloria, mi esposa que nos acompañan esta noche. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que también, así como decía mi hermana Karen, van a ver la grabación en YouTube, en Facebook. Entonces, bueno, también en YouTube. Pero pues en esta noche vamos a intentar despejar las últimas preguntas que quedábamos para terminar este programa esta semana. Y bueno, pues gracias a Dios, con la ayuda de Dios, pues apaga el micrófono. Con la ayuda de Dios, pues entonces vamos a terminar este último programa con estas preguntas. Recuerden que siempre les vamos a responder conforme a las escrituras, que si de pronto hay alguna pregunta que en el momento hay alguna duda para responderla o no la tenemos bien en claro o bueno, algo pasa, recuerden que pues nosotros, gracias a Dios, tenemos un grupo de pastores que son muy estudiosos y entre todos podemos reunirnos y hallar la respuesta indicada, pero no vamos a contestar como a nosotros nos parece, sino como es, como están las escrituras. Entonces es eso, si de pronto en este momento no les podemos dar la respuesta a alguna de las preguntas, pues que nos tengan un poquito de paciencia, la vamos a averiguar, se la vamos a responder conforme a las escrituras y no como a nosotros nos parece, sino como es con la Biblia. Amén, pastor. Pastor, antes de comenzar las preguntas que ya tenemos aquí,
Yo quiero hacerle a ustedes dos, al pastor Luis y a la pastora Liliana, una pregunta. ¿Cómo nació este proyecto de Apocalipsis, preguntas y respuestas? Ustedes tenían nomás una primera edición y mire lo que el Señor es tan grande y maravilloso que nos ha dado la oportunidad de la tercera edición. ¿Nos puede contar cómo nació eso, pastor Luis? Pero más que una tercera, pues la verdad es que era un proyecto para 2 horas, un programa si acaso de 2 horas, pero ya nos dijeron no, que era solo una hora, entonces, pero pues ya dándonos cuentas con las preguntas y con todo, pues realmente necesitaríamos de aquí hasta diciembre organizar solo con Apocalipsis, porque pues realmente se crean muchas preguntas, se crea mucha curiosidad. Sin embargo, pues cada que tengo la oportunidad de compartir sobre el apocalipsis, cuando las personas entienden que aproximadamente entre el 90 y 95% del apocalipsis pues ya no es para nosotros, entonces pues ya no se convierte en un tema como tan boom, tan perseguido, porque es que cuando uno llega a la iglesia y comienzan a hablar del apocalipsis o la predicación es sobre el apocalipsis, pues entonces uno comienza a decir, uy, no, es que, uy, el apocalipsis, uy, no, y las personas, los pastores y todos comienzan a decir, oh, el apocalipsis, pero pues realmente a nosotros lo que nos compete es llegar hasta las 7 iglesias, saber de qué iglesia somos, esperar la venida del Señor. Ya lo que se queda es las personas que se van a quedar, que tienen que mirar la tribulación, la gran tribulación, el reino milenial, la batalla del Armagedón y bueno, en sí, pues todo eso. Pero básicamente es para que este programa se hace para que nosotros estemos tranquilos, para que estemos convencidos de la venida del Señor, que toda esa grande devastación que va a venir sobre la tierra, plagas, enfermedades, guerras, todo lo que va a venir sobre la tierra no tiene nada que ver con nosotros porque se supone que somos la iglesia que nos vamos a ir con el Señor. Y pues bueno, también la idea de que este programa estuviera pues básicamente yo como que degradaría la responsabilidad a mi esposa porque pues ella fue la que tuvo como esa idea y ese proyecto pues es como la autora intelectual también. Y pues aunque pues también tengo otros proyectos, pues por lo menos abrimos la escuela virtual para poder, ya llevamos 2 años ahí con la escuela virtual, entonces hemos podido llegar a muchas personas, por ejemplo, aquí pues hay un fruto muy especial de nosotros que es el hermano Israel Soto, él se graduó hace poco, también ya obtuvo su título de pastor y tiene muy buenos programas allá en una emisora, en su Facebook. Entonces es un gozo y una alegría poder ver personas como él y de otros países y de otras partes que realmente pues estos programas y este proyecto lo han podido llevar y bueno, el objetivo, llevar almas para el reino de los cielos. No sé si mi esposa quiera agregar algo más. No, pues darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder extender el Evangelio y de verdad que estos programas sirven para edificación de la Iglesia de Cristo. Hay muchas preguntas acerca del libro de Apocalipsis y de verdad que es un gozo, es un deleite podernos responder, que Dios nos haya dado la sabiduría para responder estas preguntas. Entonces, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí sirviendo. Y gracias a cada uno de ustedes también por estar allí, porque ustedes también hacen parte de este ministerio. Entonces, hermanos, Dios los bendiga y muchas gracias por apoyarnos también. Que recuerden que el próximo proyecto es la campaña preventiva contra el infierno. De eso también estaremos pendientes, pastor. Téngalo por seguro. Bueno, pastor, vamos con la primera pregunta. ¿Qué significan los caballos y el color que tiene cada uno? Bueno, ok, entonces los caballos ya nosotros empezamos a encontrar cuando empieza lo de los sellos. Entonces, los 7 sellos, recordemos que es una de las profecías que están escritas sobre cuando esté en la semana 70, que se va a cumplir esas semanas 70 donde va a ocurrir la tribulación y la gran tribulación. Entonces,
Esto va a estar dentro de los primeros sellos, primeros 4 sellos. Entonces, dice Juan que vio un caballo blanco y que su jinete, quien llevaba un arco y tenía una corona, dice que este jinete salió venciendo y para vencer. Entonces, este primer jinete en caballo blanco, básicamente pues es el enemigo, el anticristo. Dice que este jinete representa al anticristo, quien va a manifestarse inmediatamente después que se haya ocurrido el arrebatamiento. El caballo representa la manera en que el anticristo será visto por los hombres, que engañarán con la promesa de paz mundial y de una unificación, de una economía buena para todos, de prosperidad para la tierra, de paz, porque pues recordemos que el mundo ahorita está en guerras y rumores de guerras. Y a los ojos de los judíos este será el Mesías que estaban esperando, el que va a traer la paz, el que va a traer la unidad, ya que él será quien dé la orden para que se reconstruya el templo. Entonces lo van a ver como un héroe. Entonces este primer jinete tiene ese poder, tiene esa capacidad, tiene esa corona, tiene ese caballo blanco para poder engañar bien a las personas. Y al decir que tiene un arco y que ha salido venciendo y para vencer, significa que tendrá un gran impacto mundial y triunfará políticamente, económicamente, religiosamente, trayendo la tan anhelada paz mundial, y esto servirá para que pueda ganar a muchos y pueda gobernar sobre el mundo, porque él va a ser un gobernador mundial, y eso es lo que representa la corona, que él va a ser la. Pastor, qué pena, se le apagó el micrófono. Ok, es que escuché mal. Perdónenme ustedes. Bueno, el segundo sello. Quedamos en el caballo blanco. Hasta ahí Ok, escuchamos. entonces el caballo blanco entonces representa, es donde va a venir el enemigo, pero el caballo blanco en sí representa como la paz que la gente está persiguiendo, que está buscando, porque durante ese tiempo pues el mundo va a estar en guerra, y él es como la respuesta a todas estas como oraciones, por decirlo de alguna manera, del pueblo judío. Y ellos lo van a ver como el Mesías que está prometido para ellos, que es Jesús, pero que ellos no lo vieron, que no lo quisieron reconocer. Y al decir que tiene un arco y que está saliendo y para vencer, significa que tendrá un impacto mundial y triunfará políticamente y en todas las áreas, en lo económico, en lo espiritual, en lo religioso, y pues como él va a traer la tan anhelada paz al mundo, entonces servirá para engañar a muchos y gobernará sobre toda la tierra. Recordemos que él va a venir con una corona, lo cual es una tipificación de que él es el gobernador mundial, el que va a manejar, el que va a gobernar. Bueno, el segundo sello, que está ahí en Juan 6, de 3 y 4, dice que Juan ve otro caballo con su jinete. Este caballo es de color rojizo y dice que tiene una espada y el poder para quitar la paz del mundo y hacer que unos y otros se maten entre sí. Este segundo jinete representa al falso profeta, quien va a ser la persona que va a llevar a las personas a que adoren al anticristo. También él es el encargado de hacer que todas las personas sean marcadas con la conocida marca de la bestia o la marca del anticristo. Recordemos que va a ser un chip implantado en la mano o en la frente. Como habrán personas que se rehúsen a hacer estas cosas, empezando por los judíos, que van a ser los primeros en reconocer que este tan anhelado anticristo no era el profeta que ellos estaban esperando, entonces ellos se van a dar cuenta y muchos de ellos no se van a dejar marcar, sino que van a morir. Entonces dice que quienes hasta este momento se hayan dado cuenta que el anticristo no es el Mesías, la supuesta paz del mundo será desechada y el falso profeta comenzará a perseguir a todos aquellos que rehúsen y que no se quieran marcar, pero los obligará para que se marquen aunque no quieran, y si no quieren, pues entonces van a morir. Ese es el segundo jinete. El tercero dice que Juan ve un tercer caballo y este caballo es negro. ¿Y quien lo monta tiene en su mano una balanza? Juan escucha una voz decir que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces, este caballo y su jinete representan la continuidad de lo que inició el falso profeta y las graves consecuencias para que quienes se rehúsen a adorar al anticristo y a los que se rehúsen a ser marcados. Entonces la balanza representa una hambruna mundial,
los alimentos serán racionados y serán muy costosos, muy caros. El salario, recordemos que como en el tiempo de Jesús y eso se decía que el salario es un denario, pero aquí solo va a alcanzar, el salario de un día va a alcanzar para 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Entonces la gente no podrá, tendrá que comer muy poquito en todo el día o comer una cosa hoy y otra cosa mañana, pero ya no se van a poder hacer como decimos hoy en día que vamos al supermercado y compramos nuestro mercadito y tenemos ahí todas las cosas. En esos tiempos no se podrá hacer eso porque los precios serán exorbitantes, serán carísimos, no se podrá conseguir la comida. Entonces, pero quienes más sufrirán, aquellos son los que no se han dejado marcar, porque ellos no van a poder ni comprar, ni vender, ni acceder a ningún servicio porque no tienen la marca. Y si no se marcan, pues entonces no van a poder tener ningún beneficio, por decirlo de esa manera. Y hay un caballo, dice que Juan ve este caballo que es amarillo y que quien lo montaba tenía por nombre muerte y le seguía el Hades. Juan dice que este le dio la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortalidad, con fieras. Entonces recordemos que para esos días va a haber mucha hambre, va a haber persecución, va a haber mucha muerte y aún hasta las fieras, así como digamos los tigres, los leones, todos, aún todos ellos van a seguir a las personas pues para comérselos, para matárselos. Las fieras, eso también indicaría aún los perros, porque recordemos que en los perros, los gatos, en ellos hay instinto cazador y ellos van a salir también a cumplir con este propósito. Entonces este caballo y su jinete representan que en cuanto se ha agravado el mal en la tierra, de manera que la cuarta parte de quienes estén en ella morirán, unos por hambre, otros por mortalidad, otros por enfermedades, por plagas, por envenenamientos, otros por espada, es decir, que serán asesinados y otros por las fieras de la tierra. Entonces estos tiempos pues, van a ser bastante difíciles y bastante complicados en esos días, porque pues lo que se viene para la tierra es verdaderamente terrible. De pronto se me pasó algo en el tercer sello del caballo negro, dice que el que lo montaba tenía la potestad de ir la muerte y el Hades le seguía. Entonces estas personas, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de orar por un muerto y que éste resucite, pero en esos tiempos no habrá esa potestad, no habrá ese poder hacerlo porque el que muera de una vez se va para el Hades. Entonces, pues noten ustedes lo terrible y eso que esto hasta ahora está empezando en este capítulo, los juicios. Muy amable, pastor. Continuamos con la segunda pregunta. Favor aclararme si el Seol y el infierno son lo mismo. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, pero no, el Seol y el infierno no son lo mismo. Recordemos que hasta este momento, como ya sabemos, la persona cuando muere, si no conoció a Dios, tiene que ir a un lugar de tormento que es el Hades. En el Hades va a estar la persona en alma y espíritu en tormentos, en una llama, pero su cuerpo va a estar en el sepulcro. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, la diferencia que hay es que uno de ellos, el infierno como tal, pues no ha sido estrenado porque hasta el momento nadie ha sido echado allá. Pero el sepulcro, sí, ese sí es donde descansa, más tipificado, donde descansa el cuerpo. O sea, cuando una persona aquí en la tierra muere, lo llevamos al sepulcro. Algunos se usa la cremación o se usa el entierro o bueno, se echan al mar, en fin. Pero ese en sí es el sepulcro, lo que es el conocido también como el Seol. Entonces ese es el lugar donde descansa solamente el cuerpo. Y el infierno es donde va a echarse a la persona completamente en cuerpo, alma y espíritu para ser atormentados por los siglos de los siglos. No sé si está un poquito como complicada la respuesta, pero pues básicamente es eso, ¿sí? Entonces, cuando la persona muere, va al Hades, pero el Hades no es el sepulcro. De ahí tiene que salir la persona para ir al juicio, donde va a tener su cuerpo, alma y espíritu nuevamente, ser echado al infierno de fuego. Y ahí sí es donde se va, como por decirlo en palabras de nosotros, a estrenar el infierno.
Y ya en cuanto al sepulcro, pues es solamente donde descansa el cuerpo. Listo, pastor. Vamos con la tercera pregunta. Los mismos 144.000 del capítulo 7 son los mismos 144.000 del capítulo 14. Bueno, entonces vamos a mirar esa respuesta ahí mismo en las escrituras. Vamos a buscar Apocalipsis 7. Entonces dice, después de esto vi un ángel en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que, bueno, más adelante un poquito de la... bueno. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les dio, se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes y los siervos de Dios, de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Y entonces ahí comienza a describirlos de cada tribu. Pero más adelante entonces dice, en el versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes que se postraban sobre sus rodillas delante del trono adoraban a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ojo aquí porque viene la respuesta, bueno, esta pregunta tendría como 2 partes, entonces aquí viene la primera. Dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación, ojo acá, estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y son los que las han emblanquecido en la sangre del cordero. Entonces, estos 144.000 que están aquí hablando, ellos tuvieron que atravesar la tribulación y gran tribulación y morir por causa del Señor Jesús. Sí, por morir sin haberse dejado sellar, sin haberse dejado marcar, no tener la marca de la bestia. Ellos murieron por esa causa. Y ahora vamos a mirar el capítulo 14. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y el Cordero 144.000 que tenían el nombre de él en su padre escrito en la frente. Y oí la voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los hijos de la tierra. Ojo acá, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los primeros 144.000 fueron personas que estuvieron habitando la tierra durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Y los otros 144.000 son hombres vírgenes que estaban con Jesús. Ellos son encargados de ir a llevar, pues a compartir el evangelio de Jesús a otras personas. Entonces, por ese motivo,
estos dos grupos de 144.000 no podrían ser los mismos, ¿sí? Entonces, unos porque son los que sobrevivieron bueno, no sobrevivieron porque murieron durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación, y fueron decapitados, pero estos 144.000 del capítulo 14 son los hombres, dice que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces aquí la Biblia nos está indicando que son dos grupos diferentes de hombres, ¿no? Listo, pastor. En este programa hemos tenido aproximadamente como unas 30 preguntas, gracias al Señor. Y creo que la siguiente pregunta que a continuación viene, todos nos las hemos hecho en algún tiempo o alguna vez. Por ejemplo, yo me la hice y es la siguiente. ¿Cómo estar preparado para el arrebatamiento? Bueno, esa pregunta quizás es como de las más interesantes y de las más importantes en cuanto a esta clase, ¿no? Pues recordemos que después del mensaje a las 7 iglesias, nosotros vamos a tener que escoger a qué iglesia somos. Y la iglesia de Filadelfia se va a ir con el Señor. Es la esposa, es la encargada, aunque si bien es cierto, todos nos hemos dado cuenta ahí que todas las iglesias tienen la posibilidad de salvación, ¿sí? Pero nosotros pues debemos aspirar a tener eso. Y esta pregunta pues es muy importante para los que queremos pertenecer a la iglesia que va a ser arrebatada, a la iglesia que va a irse con el Señor. Entonces tengámoslo muy en cuenta y ojalá que todos pudiéramos tomar nota muy detalladamente sobre esto. ¿Qué debemos tener en cuenta para ser arrebatados? Entonces lo primero es ser santos. Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y para poder llegar a ser santos es necesario que el Señor cambie nuestra naturaleza pecaminosa por una naturaleza divina, así como la que tenía el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Entonces lo primero es ser santo. Este es un requisito fundamental. La Biblia nos dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es importante descartar que la santidad debe ser antes o después de haber nacido de nuevo, sino que en todo tiempo nosotros debemos ser santos. Debemos andar irreprensibles delante del Señor todos los días. Todos nuestros pensamientos, nuestras obras, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestra manera, nuestro diario vivir, todo tiene que ser conforme a las Escrituras. Siempre buscar la santidad. Si nosotros incluimos en nuestra oración, Señor, ayúdame a ser santo, Señor, no permitas que peque. Señor, ayúdame a mantener mi cuerpo, mi alma, mi espíritu irreprensibles para la venida del Señor, pues tengámoslo por seguro que así lo va a hacer el Señor. Entonces, por tanto, esto mismo dice la Escritura, que todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. O sea, nosotros estar viviendo en santidad. Y esta debe ser nuestra oración diaria, pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme a las Escrituras, que nos ayude a vivir en santidad. Entonces, incluya eso en su oración. Primero que todo, cuando queremos ser arrebatados, es ser santo. Lo segundo es estar en paz con todos, que no tengamos nada contra nadie. Por ejemplo, habemos personas que tuvimos infancias difíciles con nuestros padres, con nuestros familiares, bueno, y se podrían guardar rencores que pasan y atraviesan por los años, o problemas de hace poco tiempo, cosas así que nos pueden estar robando la paz. Pero recordemos que para ser arrebatados es necesario que todos estemos en paz los unos con los otros, que no le digamos nada a nadie, que nadie tenga, en la medida de lo posible, que nadie tenga nada contra nosotros, pero importante que nosotros tampoco tengamos nada contra nadie, y sino que haber perdonado todo lo que nos ofendieron, lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, todo, que nosotros lo hayamos perdonado, que no tengamos nada contra nadie. En Hebreos 12:14 dice que además de la santidad, habla de estar gozosos con todos. La paz es un bien preciado que el Señor nos dejó, Jesús, y que aunque parezca algo difícil, la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. Y también en Romanos 12:18 dice, entonces, ¿para qué estar en paz con todos? Debemos estar sin problemas y sin deudas.
en la medida de lo posible sin deuda, no tengamos deudas. También un tercer requisito viene a ser el ser mansos. Entonces recordemos que ser mansos es la persona que ora por el ofensor, es el que pide perdón por el ofensor, esa persona que ve al indigente, al marihuanero, al alcohólico, al apostador, aquella persona que está cometiendo pecado y se duele por ese pecador. Entonces la persona mansa también ayuda para que, y ora intercede por esas personas que están en pecado. Entonces recordemos que así como cuando murmuraban contra Moisés, él oraba por las personas que lo ofendían. Y cuando las personas estaban crucificando a Jesús, él también pedía que los perdonara. Entonces eso es ser la mansedumbre. La mansedumbre está relacionada con el perdón, la intercesión. El ser manso es para estar sin ninguna ofensa contra nadie, perdonar al ofensor, a la persona que agrede, que hace el mal. Entonces, pues eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. También otro punto para tener en cuenta es no perder el primer amor. Este es uno de los más importantes y nosotros como iglesia debemos estar siempre pendientes. Por favor, ustedes anoten esto porque es importante que si nosotros estamos interesados en nuestra salvación, no podemos darnos el lujo de perder nuestro primer amor. Porque recordemos que hay un Apocalipsis dice que, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y qué triste sería que una persona se quede en el arrebatamiento por haber perdido ese primer amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a las obras primeras. Cuando uno no quiere volver a perder ese primer amor, recordemos, o ustedes siempre recuerden el momento en el que más estuvieron enamorados de Dios. Entonces, recuerde, ¿cuál fue el momento en el que usted más se sintió enamorado de Dios? Y vuelva a recapitular desde ahí y vuelva a empezar desde ese punto, cuando usted estaba más enamorado de Dios, para no perder ese primer amor. Porque el Señor debe estar de primeras, antes que nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos. Él debe estar primero y ese es no perder el primer amor. Otro punto importante es tener aceite suficiente. O sea, ¿qué quiere decir aceite suficiente? Recordemos en la parábola de las 10 vírgenes, cómo algunas de ellas pues no tuvieron aceite suficiente y se quedaron, no se pudieron entrar a la boda con sus esposos. Se quedaron a pesar de ser personas que estaban ya listas y preparadas para las bodas. Entonces, tener aceite suficiente quiere decir que nosotros estemos siempre vigilantes en oración, en ruego, que nosotros tengamos todos los pasos para vivir en santidad, ser mansos, estar en paz con todos, no perder ese primer amor. Entonces, eso es tener aceite suficiente para que no nos vayamos a quedar. Otro punto importante es no enterrar nuestro talento. En Mateo 25:14 habla de la parábola de los talentos. Dice que un hombre que iba lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes y a sus siervos les entregó bienes y este caso dice que los talentos, pero entonces, ¿qué significa el talento? Entonces, el talento que el Señor nos ha dejado, que le ha dejado a usted y que me ha dejado a mí, es el evangelio del reino. Entonces, no tengamos por perdido o por poco ese talento, que no lo enterremos, compartamos este evangelio, enseñémoslo a todo el mundo, porque así mismo, si nosotros lo enterramos, pues el Señor va a pedir a nosotros, nos va a pedir explicación por lo que hacemos. Entonces no vamos a enterrar ese talento. Y bueno, otro punto también importante es perseverar hasta el fin. Si bien es cierto que desde que murió el Señor Jesús y pues ya tenemos la escritura que no, que el Señor va a venir por su iglesia, que va a venir un arrebatamiento, pero se pasan los años. Por ejemplo, en el caso mío, yo llegué por primera vez a la iglesia un 7 de agosto de 1997, me acuerdo muchísimo la fecha. Entonces, desde ese tiempo me están diciendo que el Señor va a venir por su iglesia. Entonces, muchas personas van a decir, no, pues ya se pasaron todos esos años, no ha venido, pues eso ya no va a venir. Entonces, dice que el que no persevere hasta el fin, no va a poder ser salvo. Entonces, es perseverar hasta el fin. Y este es un requisito que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 10:12, que no podemos nosotros darnos ese lujo para perder la salvación, solo por no perseverar hasta el fin.
Leemos que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, perseverar, tener siempre pendiente que el Señor sí es cierto que va a venir por su iglesia, que de pronto ha tenido un poquito de misericordia con las personas que no han sido salvas y con el amor que Él tiene para con todos y cada uno de nosotros, extiende su amor, da un tiempo de alargue, alarga el tiempito con el propósito de que usted y yo seamos salvos, que podamos compartir este evangelio, que no enterremos este talento. Entonces, es eso, perseverar hasta el fin. Otro punto también muy importante para que lo tengamos en cuenta es no tener la venida del Señor por tardanza. Nosotros no podemos darnos ese lujo de decir, no, es que el Señor ya no va a venir. No, no dice usted que desde el 97 está en la iglesia y ya le dijeron que iba a venir. Sí, es cierto. Pero también recordemos que desde el tiempo de los discípulos ya ellos sabían que el Señor iba a venir. El mismo Juan aquí en el Apocalipsis termina el libro diciendo que el Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. O sea que sí es verdad que el Señor va a venir. Entonces no tener la venida del Señor por tardanza. Hay una parábola muy importante que hizo el Señor Jesús y que habla de los siervos que no están preparados, que no estaban esperando a que viniera su Señor, en Mateo 24:48, y que por eso golpearon a sus consiervos, hicieron lo que querían, se sentaban a comer y a beber con los borrachos. Entonces hay muchas personas hoy en la iglesia también que están en lo mismo, que tienen la venida del Señor por tardanza, esperando a que el Señor, como se ha demorado, pues entonces dicen, no, pues él lo más probable es que se siga demorando y entonces empezamos a tener la venida del Señor por tardanza. Pero recordemos que ya los tiempos están cumplidos. Todo lo que estaba en Mateo 24 sobre las guerras, los rumores de guerras, todas las cosas que van a pasar antes de que el Señor venga, ya están dadas al 99.99%. O sea que el Señor puede venir en cualquier momento. Ahora sí es más probable que antes. Eh, También hay o sea, en estos días estaba viendo que la NASA está como grabando en vivo y en directo, como una especie de asteroide o de cometa, y ellos dicen que se está dirigiendo sobre la Tierra. Y recordemos que uno de los 21 juicios que están ahí en Apocalipsis, uno es que va a caer sobre la Tierra una, como un meteorito, una estrella, así lo dice ahí en Apocalipsis, y que va a contaminar las aguas. Pero de hecho ya los científicos están apuntando sus cámaras al cielo y diciendo, uy, ahí viene algo. O sea que sí es inminente la venida del Señor y que está pronta, sí está pronta. Y por último, pues para esta pregunta, lo que tenemos que tener siempre muy pendientes, muy presente, es tener fe. Dice que es muy probable que cuando llegue la hora del arrebatamiento, la gente no tenga fe. Hoy en día no hay confianza en Dios, no se le cree, no hay seguridad de lo que Jesús ganó para nosotros y por eso la gente vive con afanes y con ansiedad, buscando un trabajo, buscando qué hacer, preocupándose por las cosas, y entonces no se tiene como esa fe y esa certeza de que ciertamente el Señor va a venir. Entonces, esto es lo que dijo Jesús en Lucas 18:18. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, es importante que nosotros, si estamos esperando la venida del Señor, que tengamos fe. O sea, ¿cuál fe? La fe para salvación, que es la fe de que ciertamente el Señor va a venir. Por eso dice que si no se tiene la fe y llega el Señor Jesucristo, no se podrá ser parte de los arrebatados del Señor. Entonces, puede que nosotros tengamos todos los otros pasos, pero si no tenemos la fe de que el Señor ciertamente va a venir por su iglesia, pues va a ser complicado que las personas puedan ser arrebatadas. Entonces, todos estos requisitos son para que usted y yo como cristianos estemos preparados y no confundamos con el hecho de ser salvos. O sea, porque una cosa es que nosotros seamos salvos y otra cosa es que seamos arrebatados. Es hora de examinarse y ver cómo está haciendo, cómo estamos delante del Señor, escudriñarnos nosotros mismos, estudiarnos y ver si estamos listos. Recordemos lo que dijo el apóstol de Santiago en 5:8, dice que la venida del Señor está cerca. Y el Señor, si quiere, y ha hecho todo lo posible y lo imposible para que usted y yo seamos arrebatados. Nos dio todo, nos ha proveído todo y hasta el día de hoy el Señor está esperando a que usted y yo seamos salvos.
lo que tenemos nosotros que tener es fe. Pues un poquito larga la respuesta, hermana, pero es necesario que nosotros tengamos en cuenta todos estos puntos, que por favor los anoten. Recordemos, es ser santo, estar en paz con todos, ser mansos, no perder el primer amor, tener aceite suficiente, no enterrar nuestro talento, perseverar hasta el fin, no tener la venida del Señor por tardanza y por último y muy importante, tener fe. Ahí se las dije nuevamente la respuesta, pero ahora sí más resumida. Amén, pastor. Nos dio aproximadamente como unos 11 requisitos de la pregunta, ¿cómo prepararnos para el arrebatamiento? Gloria a Dios por esta pregunta, porque a veces nosotros pensamos de que ya estamos ahí, pero tenemos que hacernos una autoevaluación. ¿Qué nos está faltando? Si le estamos primero sirviendo al Señor, si estamos en santidad. Y es una buena respuesta y pregunta. Y los invito, y me incluyo yo, a que nos evaluemos qué nos está faltando para esa gran pregunta. ¿Cómo estar preparados para el arrebatamiento? Continuamos con nuestra siguiente pregunta, que es Apocalipsis capítulo 12 nos habla de una mujer vestida de sol. ¿Quién es esa mujer vestida de sol? Ok, bueno, pues recordemos que también el Apocalipsis está lleno de muchas interpretaciones. Algunas cosas son como similes, otras cosas son, bueno, como partes de las dispensaciones que hemos también estudiado. Pero en este capítulo, lo vamos a mirar, hay mucha simbología, ¿sí? Pero entonces leamos, ¿no? Dice el 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, esta mujer de la que nos está hablando acá, es la iglesia del Señor. Entonces dice que una corona de 12 estrellas. Entonces, pues también ahí nos está hablando de las 12 tribus. Dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, recordemos que de todo esto, pues como es simbología, pero también pues nos está hablando directamente a la iglesia, pues nosotros ya sabemos quién es el hijo a quien el enemigo quería devorar, el dragón quiere devorar tan pronto que naciera, pues es el enemigo que quería que el Señor Jesús no cumpliera su propósito para el cual el Señor lo tenía. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues todo esto es simbología que está pues ya dada para estos tiempos. El dragón escarlata, pues es el enemigo. Las 7 diademas lo identifican con los títulos de gobernadores, de gentiles. Bueno, básicamente eso. En el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1000 años. Bueno, aquí ya nos está hablando del reinado milenial. Pero básicamente entonces a esa pregunta la respuesta es que esa mujer es la iglesia del Señor. Amén, pastor. Nos quedan 11 minutos más o menos. Entonces, vamos a tratar de responder lo más concreto, pastor, más sencillito. Aquí nos faltan 3 preguntas, pero yo creo que de esas 3 preguntas vamos con 2. La primera es, ¿en dónde se encuentra el arca del pacto? Bueno, esa pregunta sí es bastante interesante porque el arca del pacto, recordemos que al principio, pues de la Biblia se hablaba mucho, se llevaba a las guerras.
Hoy en día, pues para nosotros ha sido, pues también se han hecho películas, se han hecho series sobre el arca, porque pues recordemos que el arca servía también como para el ejército, como para armar el ejército. El que tuviera esa arca tenía un ejército poderoso. Entonces, pero llega un punto en el que se pierde toda señal de ella. Llega un punto en el que se pierde, se va, y luego más adelante, ya aquí en el Apocalipsis, Juan la ve descender del cielo. Pero aquí estuve viendo esta tarde que mi esposa tiene unos dibujitos con el arca, a ver si se los puede mostrar, porque ella también tiene pues parte de esta respuesta. Es que me gustaron los dibujitos que ella hizo para que los vean. No, yo no tengo dibujitos del arca, tengo es los dibujos de las coronas. Ah, no son del arca. Bueno, entonces de lo que iba a decir de la... El arca es, hemos investigado esta pregunta, pero bíblicamente no tenemos una respuesta porque la Biblia tampoco nos da mucha luz acerca del arca. Sabemos que el rey Nabucodonosor, cuando sitió a Jerusalén, por ahí en los años 500, algo, 576, creo que está mirando la historia un poquito de esta época, de lo que sufrió Israel cuando el pueblo cuando el rey Nabucodonosor subió y dice que la sitió y la rodeó con su ejército, y sabemos que todo eso que pasó fue por el mismo pecado de Israel, porque Dios ya le había advertido desde hace mucho tiempo a través de todos los profetas, como el profeta Jeremías y todos ellos, que esto iba a pasar si no se arrepentía el pueblo de Israel. Ahí mismo en Crónicas y en Reyes, si ustedes se dan cuenta, aún en Esdras, y aún cuando viene también en la construcción del templo con Zorobabel, nosotros estudiamos esta parte y en ningún lado dice que el rey Nabucodonosor se llevó el arca. Lo único que sí dice la Biblia, y eso está en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, dice que el rey Nabucodonosor se llevó todos los utensilios, las copas, todas las cosas se las llevó para allá para Babilonia. Pero en cuestiones del arca no dice nada. Entonces nosotros tampoco podemos decir nada. Se sabe que los teólogos dicen que se perdió en esa época, en el sentido de que como no hay un versículo que diga, solamente se podría suponer que el rey Nabucodonosor se llevó el arca. Y que cuando vinieron otra vez el pueblo de Israel del exilio, otra vez de Babilonia, otra vez a Jerusalén, dice que volvieron otra vez a traer todas las cosas, los escudos, las lanzas, bueno, todo lo que había hecho el rey Salomón para este templo, que sabemos que todo esto lo hizo el rey Salomón con oro, y pues todo eso se lo llevaron los babilonios, pero realmente no se sabe, se pierde el arca en la época de Jeremías y nada más, no se sabe nada más. Lo único que sí también hay una visión que también lo encontramos en Apocalipsis, que dice Juan que la vio en el templo en el cielo. Sí, eso lo encontramos allí en Apocalipsis 9:11, si no estoy mal, o en el capítulo 11 de Apocalipsis, en el último versículo del capítulo 11 de Apocalipsis, encontramos que Juan dice que vio el arca en el cielo. Apocalipsis 11:19. Regálame, sí, sí, señora. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Entonces, eso es lo que sabemos. Aquí la gente lucha por buscar el arca, muchos están, pero el arca, pues suponemos que está en el cielo, o sea, no sabemos muy abiertamente dónde está. Aquí dice que Juan la vio, pero no hay otra, o sea, no hay un versículo que nos diga que sí, que está aquí en la tierra, no, dice que estás en el cielo, entonces ahí sí no tendríamos una respuesta, pues porque la Biblia tampoco nos aclara mucho del asunto. ¿Listo, mis hermanos? Listo, pastora. Vamos con la última pregunta. Es Apocalipsis 6, versículo 9 nos habla de un altar de las almas. ¿Quiénes son esas altar de las almas?
Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se dieron vestiduras blancas. Bueno, acá nosotros estamos viendo parte del complemento de la pregunta de los 144.000, que son estas personas. Dice que cuando abrió el quinto sello, vio que en el altar de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces, estas personas no se dejaron sellar, estas personas no se dejaron poner la marca de la bestia y tuvieron que dar su vida por causa del testimonio que tenían en sí. Y entonces ellos son los que dice, aquí el versículo dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moraban en la tierra? Quiere decir que estas personas, estos que murieron acá, sí murieron, pero no fue fácil, tuvieron que sufrir mucho o tendrán que sufrir mucho para que puedan como último, como recompensa, poder recibir, y suena feo, pero su recompensa va a ser que puedan morir, porque van a sufrir mucho estas personas, van a ser perseguidos y pues esto como es también ya parte de los sellos, entonces quiere decir que esto va a haber de mucho, mucho tormento para estas personas. Entonces dice, van a ser estas personas. Listo, pastor. A tan solo un minuto de ser las 7 de la noche, hora colombiana, le damos las gracias primeramente al Señor por este hermoso programa que ha sido muy edificante, incluyendo para mi vida también ha sido muy edificante y fue un gran privilegio hacer parte de este proyecto. Toda la gloria y la honra sea para el Señor y a mis amados hermanas y hermanas que están conectados en estos momentos en Zoom. Nenedi, está la hermana Ruth, está la hermana Alcira, la hermana Carmen, la hermana Gloria, está la hermana Gladys, que el Señor me los continúe bendiciendo y sigamos ahí en la brecha, escudriñando las escrituras, porque Amén. ellas son las que nos dan la vida eterna. Amén. En ella es la palabra que nos da a nosotros vida. Amén. 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 Y recuerden que ya quedan cordialmente invitados para la campaña preventiva contra el infierno. Aprovechando acá, le pedimos a la pastora Liliana que nos termine en oración. Pastora Liliana. Amén. Gracias, Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día de hoy, Señor. Gracias por esta noche tan especial que estuvimos con mis hermanos, Señor, por habernos dado el privilegio de responder cada una de sus inquietudes, dudas, Señor, a través de tu palabra. Primeramente, Señor, quiero darte gracias a ti por el entendimiento que ahora tenemos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos conocerte para salvación y vida eterna, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús por las personas que van a oír este estudio, Señor, en Facebook, Señor, en YouTube, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que también sean impactados, Señor, a través de tu palabra, que sean esta palabra que sea la que conmueva, la que mueva allí su corazón, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que así mismo busque, Señor, esa salvación tan grande que solo proviene de ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú trayendo, Señor, a muchas personas, Señor, para que ellos puedan oír este evangelio, Señor. Tráelo, Señor, con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia, que cuando compartamos, Señor, estos programas, Señor, en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, las personas puedan ser compungidas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que así mismo, Señor, ellos puedan recibir, oh Dios mío, esta salvación, Padre. Este proyecto se hizo para ellas, Señor, para alcanzar a muchas personas. Gracias por cada colaborador, gracias por cada hermano que hizo posible que este trabajo se hiciera, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias por sus preguntas, Señor.
Gracias porque a través de esas preguntas muchos vendrán al conocimiento tuyo, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre Santo. Gracias porque hoy entendemos, Señor, lo importante y lo trascendental que es estar hoy convencidos de este evangelio, Señor. Revela el evangelio, Señor, a la persona que no le ha sido revelada, Señor. Revela el evangelio para que así mismo pueda oír, entender y pertenecer al reino de los cielos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo a mis hermanos aquí en sala, que seas tú, Señor, ayudándoles, proveyéndoles, dándoles para todo lo que ellos necesitan, siendo propicio a cada uno de sus oraciones, a lo que ellos están pidiendo, Padre. Muchas gracias por mis hermanos y muchas gracias, Padre Santo, te damos a ti por cada respuesta, Señor, y también por cada pregunta. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y así lo creemos y así lo recibimos hecho, de que tú seguirás, Señor, llevando muchas más personas para el reino de los cielos, Padre. Gracias te damos a ti. Gracias por este tiempo. Toda la gloria y la honra y la alabanza son para ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Amén, Dios. amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos Amén. mis Gracias a hermanos. ustedes. Dios les Es mi bendiga. hermanita Muchas Nelly, qué gracias. bendición Dios los bendiga verla. a todos. Amén. Mi hermana, Bendiciones. mi hermana pastores. Gloria, mi hermana Alcira Muchas Martínez. gracias Un por todos. abracito, Dios me los Gracias. bendiga. Amén.